Una base de datos se define como una colección de datos organizados sistemáticamente en forma de tablas. Estas nos permiten generar nueva información a partir de dichos datos y a través de diversos procesos, haciendo uso de campos, los cuales son representados en columnas, y registros, los cuales se representan en filas. Acá tenemos en la pantalla inicial donde se puede crear diferentes tipos de bases de datos según la necesidad que tengamos. Y en este caso seleccionamos la base de datos en el escritorio en blanco. Para empezar, le pondremos por nombre mi primera base de datos y le damos clic en crear. Y aquí podemos observar que ya tenemos nuestra base de datos. Primero que todo debemos verificar porque al cerrarla sin guardar, esta desaparece. Pero bien, la vamos a crear nuevamente. Para ello nos dirigimos al panel de navegación crear y en el grupo de la tabla le damos clic y ahora guardamos. Nos aparece en el cuadro de diálogo para poner el nombre predeterminado de la tabla. Lo podemos cambiar o dejarlo en su efecto así. Como podemos ver, si lo cerramos continuará en el panel de navegación. Significa que es parte de nuestra base de datos. Le damos clic derecho y seleccionamos vista de diseño. En el área de trabajo podemos modificar su área y estructura en cuanto a campos. En primer lugar tenemos nombre de campos, es decir, los nombres de las diferentes columnas. Luego tenemos el tipo de datos que nos permite identificar las clases de datos que obtendrá cada uno de los campos de la tabla. Por ejemplo, número de texto, moneda, etc. Y le damos clic al tipo de datos que queramos. Y por último, contamos con una descripción. Esta es opcional. Ahora procedemos a decir los nombres de que conforman nuestra tabla. Ya habrían colocado el primer campo. Esto se puede cambiar, sin embargo, lo dejamos así. En el siguiente campo llevará por nombre código de producto. El tipo de datos será tipo número. En la otra columna se llamará número de producto. Su tipo de datos será texto corto. Y por último tendremos existencia, tipo número. Como ya la estructura está creada, le damos guardar. Ahora nos dirigimos al grupo vista y seleccionamos vista de hoja de datos. Y ahí vemos que ha cambiado nuestra lista de hoja de trabajo. Es allí cuando podemos comenzar a crear nuestros registros. Para desplazarnos de un campo a otro podemos utilizar la tecla Tab o bien sea Enter. Bien, comencemos. Vamos a poner 1001. Nombre del producto, calzado para damas. En existencia 250. El otro registro 1002. Calzado para caballero. Y existencia 175. Y así sucesivamente crearemos mucho más registros. Ya hemos hablado un poco sobre la creación y uso de bases de datos. También sabremos un poco sobre los diferentes tipos de softwares que hay para la dicha creación de bases de datos. Uno de estos tipos de software es PostgreSQL. Sus características técnicas la hacen una base de datos más potente y robusta del mercado. Su desarrollo comenzó hace más de 16 años y durante este tiempo PostgreSQL funciona muy bien con grandes cantidades de datos y una alta concurrencia de usuarios accediendo a la vez al sistema. También algunas de las características más importantes y soportadas por PostgreSQL son que soporta distintos tipos de datos, además del soporte para los tipos de base. También soporta bases de datos tipo fecha, monedas, elementos gráficos, datos sobre redes. Esta también permite la creación de tipos propios.
Su licencia es de software libre. Esto quiere decir que es permisiva. Está disponible para Linux, Unix y a todas sus variables. Otro de los tipos de software es el software Firebird. Es un sistema de administración de base de datos relacional de código abierto basado en una versión de 6 interbase, cuyo código fue liberado por Borland en el 2000. Su código fue reescrito. El proyecto se desarrolla activamente. El 18 de abril de 2008 fue liberada la versión 2.1 y el 26 de diciembre del 2009 fue liberada la versión 2.5 RC1. Borland decidió liberar el código interbase. Entre diversos integrantes de la plantilla crearon una nueva empresa y juntos a otros desarrolladores independientes crearon el FOR, ahora conocido como Firebird. Sus licencias, sin embargo, Firebird sigue siendo un proyecto de código abierto, bajo la licencia similar a la que es Mozilla Public, licencia permisiva. El siguiente software es llamado SQLite. Es un sistema de gestión de base de datos relacional compatible con Access. Es creado por Richard Heath. A diferencia de los sistemas de gestión de base de datos, este no es un proceso independiente con el que el programa principal se comunica. En el lugar de eso, SQLite se enlaza con el programa pasando a ser parte integral del mismo. Su versión es de 3.0. SQLite permite bases de datos hasta 2 terabits de tamaño y también permite la inclusión de campos tipo blob. Su licencia es de dominio público. El siguiente software es llamado DB2 Express. Es la versión gratuita de uno de los más avanzados sistemas de administración de base de datos en el mundo. Es un servidor de datos rápido, seguro, fiable e increíblemente escalable, ideal para la mayoría de empresas que recién empiezan o pequeñas y medianas empresas ya establecidas. DB2 Express 9.7 está disponible en Linux, Unix, Windows y ahora en la Mac OS X. También permite a los desarrolladores manejar fácilmente XML nativo a través de la tecnología de almacenamiento llamada PureXML. DB2 Express comparte el mismo código que el resto de las ediciones comerciales y tiene una generosa licencia que no impone límites a su base de datos. Esto significa que es un servidor que puede tomar ventajas de hasta 2 núcleos, o sea, un CPU, hasta 2 GB de memoria RAM, y esta no hay límites de conexión, no tiene límites de tamaño de base de datos. Y por último, uno de los software más utilizados es llamado Microsoft Excel. Es un sistema interactivo de administración de bases de datos para Windows. Excel tiene la capacidad de organizar, buscar y presentar la información resultante de manejo de sus bases de datos. Sus principales características es que Excel es gráfico, por lo que aprovecha al máximo la potencia gráfica de Windows, ofreciendo métodos usuales de acceso a los datos y proporcionando métodos simples y directos de trabajar con la información. Excel también facilita la administración de datos, ya que sus posibilidades de consulta y conexión le ayudan a encontrar rápidamente la información deseada, cualquiera que sea su formato o lugar de almacenamiento. Con Excel es posible producir formularios e informaciones sofisticados y efectivos, así como gráficos y combinaciones de informes en un solo documento. Y ahora bien, siguiendo cada uno de los pasos descritos anteriormente, se puede asegurar la correcta elaboración de una base de datos. Gracias por su atención.